Hola a todos, bienvenidos a Rinku. Hoy vamos a estar realizando los laboratorios de SQL Injection de Portswigger. Estos laboratorios forman parte de mi preparación para el EWPTX, mi próxima certificación de Hacking Web. Si quieres saber cómo voy a prepararme para esta certificación, te dejo por aquí un vídeo donde te lo explico. Ahora sí, comenzamos. Bien, ya estamos dentro de la plataforma de Portswigger y dentro de los laboratorios de SQL Injection son 18 laboratorios en total que van a ir aumentando su dificultad según vayamos avanzando, ¿vale? Así que nosotros vamos a realizarlos todos aquí en el canal y vamos a comenzar con el primero. Si es la primera vez que estás dentro de Portswigger, os voy a explicar un poquito cómo funcionan estos laboratorios. Por un lado tenemos el título del laboratorio, que básicamente tenemos el objetivo concreto que tenemos que conseguir con este laboratorio de SQL Injection. Luego tenemos una breve descripción de este laboratorio, ¿vale? Junto a veces nos muestran la consulta, si no nos dan como una serie de pistas. Y también abajo pues tenemos la solución en caso de que la necesitemos, soluciones de la comunidad y a veces también pistas adicionales que podemos utilizar en el laboratorio. En este caso nosotros vamos a acceder a cada laboratorio y yo os voy a explicar cómo entender la consulta, cómo identificar la inyección, ¿vale? Y cómo manipular esta consulta para obtener los datos que nos están pidiendo. En este caso, el objetivo de este laboratorio es conseguir mostrar todos los productos, incluso los que no están públicos, ¿vale? Los que están como en oculto, los que están como en borrador, ¿vale? Así que primero vamos a entender la consulta. Esta consulta devolverá todos los productos que pertenecen a la categoría Gifts y que además estén publicados o estén liberados, ¿vale? Aquí selecciona todo de la tabla de productos donde la categoría sea regalos, ¿vale? Y además estén públicos. Esto se indica como un dato booleano, es decir, 1 o 0. En el caso de release igual a 0 sería que son los artículos que no están publicados y en el caso de 1 serían los artículos que sí están publicados o que sí están públicos en la web. ¿El objetivo? Pues el objetivo es modificar esta consulta que tenemos aquí para mostrar los artículos que no están públicos en la web, es decir, que no tenga en cuenta lo de release igual a 1. Para explotar la vulnerabilidad primero debemos identificar cómo la entrada del usuario afecta a la consulta, ¿vale? Cómo nosotros podemos afectar a la consulta que se está haciendo, en este caso aquí, ¿vale? Pues si por ejemplo nosotros hacemos clic en las categorías, vemos que aquí arriba aparece category igual a accesorios en este caso, ¿no? Si por ejemplo hago clic en clothing, pues nos aparece esta categoría. Si por ejemplo le hago clic aquí a corporate gifts, pues nos aparecen diferentes categorías, ¿no? Además cambia también el resultado que aparece en la página web. Si vemos esto de category igual a y el nombre de la categoría, vemos que coincide con la tabla, es decir, que nosotros podemos inyectar datos dentro del dato de categoría. Es decir, que esto nosotros podemos modificarlo y podemos, por ejemplo, poner hola. En este caso no existirá ninguna categoría que se llame hola, por lo tanto no nos mostrará ningún tipo de producto. Pero si, por ejemplo, aquí ponemos Pets, en principio nos mostrarán los productos de Pets. Si le damos aquí clic, vale, pues con la P mayúscula, esto es case insensitive, entonces si hacemos Pets, ahora sí, efectivamente nos muestra los productos que tienen la categoría Pets. Así que el siguiente paso es inyectar SQL en la entrada que nosotros podemos modificar para alterar el comportamiento de la consulta, ¿vale? Y esto lo podemos hacer pues agregando, por ejemplo, una comilla después del texto que tenemos, que en este caso sería el nombre de la categoría. Si por ejemplo le damos aquí a Enter y vemos que muestra un error del servidor y no muestra ningún producto. Además vamos a añadirle lo que son las comillas, ¿vale? Todo esto ahora lo veremos directamente desde Burp Suite para que se vea más cómodo, ¿vale? Pero si nosotros ahora ponemos las comillas, lo que vamos a hacer es anular el resto de la consulta. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, vamos a copiar todo esto, me voy a ir a un documento de texto que tengo aquí, ¿vale? Voy a poner aquí la consulta y entonces nosotros lo que vamos a inyectar aquí sería una comilla y así lo que vamos a hacer es anular todo esto y realmente esto es como si no existiera. Realmente lo que se va a ejecutar por detrás va a ser esta consulta. Directamente, esto estaba así, va a ejecutar los productos que nosotros le indiquemos, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros volvemos a la primera página que tenemos por aquí, aquí en esta pestaña, y aquí directamente le damos a Enter, ¿qué es lo que ocurre? Pues que directamente comentamos toda la consulta y muestra todos los productos. Vemos, por ejemplo, que el producto del perro ahora es nuevo. Por ejemplo, si quitamos la comilla y los dos guiones, que es comentar la consulta SQL, anulando el resto de la consulta, si le damos a Enter, fijaros que simplemente me aparecen 3 productos. Pero si yo vuelvo a entrar aquí y aquí pongo comilla y doble guión,
me aparece un nuevo producto. ¿Por qué? Porque el producto de LazyDoc en principio no está publicado, sería con el release igual a 0, ¿vale? Es decir, que no está publicado, pero como estamos comentando el resto de la consulta, lo estamos mostrando por pantalla. Así que ahora lo que estamos haciendo es mostrando todos los artículos, pero de una única categoría. Nosotros lo que queremos es mostrarlos de todas las categorías, es decir, todos los productos, ya estén públicos o no estén públicos. Para ello, tenemos que hacerlo en base a un condicional, es decir, si algo es verdadero o es falso. Si nosotros después de la categoría le indicamos un or 1 igual a 1, comilla porque quiero comentar la consulta directamente, y yo le doy a Enter, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que me va a mostrar todos los productos. Ahora lo explicamos, ¿vale? Vemos que aquí todos los productos, porque aquí lo que realmente está haciendo es, quiero que me muestres los productos, vamos a copiar todo esto para verlo más sencillo, ¿vale? Vamos a irnos aquí a la segunda pestaña. Entonces, por un lado, esta consulta de aquí ya la estamos anulando gracias a este comentario, esto ya no existe, y aquí está diciendo, quiero que me muestres todos los productos donde la categoría sea gives o 1 igual a 1. Como 1 igual a 1 siempre es verdadero, lo que va a hacer es mostrarnos todos los datos que se encuentran dentro de la base de datos, ¿vale? Que en este caso, ¿vale? Estamos por aquí, segunda pestaña, nos aparecen todos estos productos. Bien, ya estamos en el segundo laboratorio, así que vamos a entrar en el segundo laboratorio, y en este caso, este laboratorio tiene una vulnerabilidad de SQL Injection en la función de login. ¿Vale? Así que lo que necesitamos como objetivo final de este laboratorio, lo que tenemos que hacer es entrar dentro de la aplicación con el usuario administrador. Por lo tanto, vamos a irnos aquí a mi segunda pestaña y tenemos aquí el laboratorio 2 y el objetivo es loguear como el usuario administrador, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver luego la consulta original y luego cómo vamos a nosotros manipularla. Por el momento vamos a entrar dentro de la aplicación y tenemos aquí una tienda, ¿vale? Con imágenes, tenemos también el precio, tenemos diferentes nombres del producto, ¿no? Entiendo. Y aquí a la derecha nos aparece el My Account. Por lo tanto, vamos a entrar aquí dentro porque es el panel de login del que comenta la descripción del laboratorio que nos interesa. Tenemos un usuario y tenemos una contraseña. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo interactúa este panel. Por lo tanto, vamos a hacer, por ejemplo, Rinku, y de contraseña Rinku también. Si le doy a Enter, me comenta que el usuario de la contraseña son inválidos, es decir, que no existen dentro de la base de datos. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí pongo Rinku y pongo una comilla? ¿Vale? Es decir, rompo la consulta y entonces pongo cualquier contraseña y le doy a login. Lo que ocurre aquí es que estamos provocando un error en el servidor, ¿vale? Algo está ocurriendo. ¿Qué pasa por detrás? Vale, vamos a ver qué pasa por detrás. ¿Cómo vamos a verlo? Pues por un lado vamos aquí a activar el Burp Suite, ¿vale? Nos vamos a ir a la tercera pestaña que tengo aquí, el Burp Suite. El proxy está activado, por lo tanto, si ahora recargamos, debería de cargar el Burp Suite bien. Me voy aquí, perfecto, proxy, permitimos la conexión, le doy otra vez a login, vale, pongo la contraseña, le doy a login, me voy aquí al Burp Suite, le doy a permitir y aquí tenemos la consulta, ¿vale? Aquí vemos que el usuario es igual a Rinku y la contraseña es igual a ASDS, es decir que tenemos un campo usuario y un campo contraseña, ¿vale? Vamos a ver, vamos a enviarlo todo al repeater. Si hacemos control R, lo enviamos al repeater y esto es muy útil porque aquí en el repeater vemos que en la parte izquierda tenemos la petición que nosotros hacemos al servidor y a la derecha vemos la respuesta en formato RAW, que es tal cual viaja la petición al servidor, ¿vale? Por lo tanto, aquí si yo le doy, voy a quitar el porcentaje 27, este porcentaje 27 realmente es una comilla simple, lo único que está URL encodeado para evitar problemas, ¿vale? Entonces si yo, por ejemplo, le doy a send, ¿qué es lo que veo aquí? Aquí veo un HTTP 200, es decir, un código de estado 200, que es exitoso, ¿vale? Aquí veo pues diferente información de lo que es la respuesta del servidor. Pero si yo, por ejemplo, le doy aquí a Rinku porcentaje 27, que sería una comilla, esto sería lo mismo que hacer Rinku comilla, y esto de la derecha, si le doy a control U es, ¿no? Para URL encodearlo, ¿vale? Si no, clic derecho, convertir selección, URL y encodeamos, ¿vale? Y ya no se los pondría en la URL encodeada, que sería el porcentaje 27. Si le doy a Enter, aquí nos aparece el error 500, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo sería la consulta original o cómo podría ser en base a estos datos que vemos aquí y cómo se está haciendo la consulta, ¿no? Nos vamos a ir a la segunda pestaña y la consulta original en principio pues podría ser algo como esto: select all from user, donde user normalmente suele ser la tabla donde se almacenan los usuarios y las contraseñas de las bases de datos, donde el usuario, que es el campo que vemos aquí en el Burp Suite, ¿vale?, es igual a lo que nosotros le indiquemos y
la contraseña es igual a lo que nosotros le indiquemos. Cuando nosotros escribamos aquí username, que en este caso nosotros hemos puesto Rinku, y en este caso de contraseña hemos puesto ASD, por ejemplo, lo que va a hacer la consulta por detrás es verificar si el usuario Rinku y la contraseña ASD existen dentro de la base de datos. En caso de que exista, lo que nos va a mostrar por pantalla es que estamos dentro de la aplicación. Pero como en este caso el usuario Rinku no está dentro de la base de datos, nos dice que la contraseña y el usuario no son correctos, ¿vale? Y el objetivo de este laboratorio es loguearnos como el usuario administrador, bypaseando el login, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir esto? Y esto lo vamos a conseguir manipulando la consulta. La consulta lo que vamos a hacer es, en username, tenemos que entrar como el usuario administrador, ¿vale? Si nos vamos aquí a la primera pestaña, el usuario que tenemos que utilizar es administrator. Por lo tanto, nos vamos aquí y vamos a poner aquí administrator, ¿vale? Esto es más o menos cómo se va a hacer la consulta. ¿Qué pasa? Que nosotros no conocemos la contraseña. Por lo tanto, lo que podemos hacer es inyectar aquí una comilla y comentarla para anular la petición de la contraseña. Por lo tanto, lo único que va a comprobar es si el usuario administrador existe dentro de la base de datos. Como existe dentro de la base de datos, pues podremos iniciar sin ningún tipo de problema. Esto nos lo vamos a copiar, nos vamos a ir aquí al login, ponemos aquí administrator, ponemos la comilla, ponemos el comentario y aquí ponemos cualquier contraseña. Si le doy a login, hemos accedido como administrador porque no hemos pedido la contraseña. Hemos anulado esta consulta y directamente, como no era necesario pedir la contraseña, pues el usuario administrador existe en la base de datos, por lo tanto entra dentro de la aplicación. Luego hay otra forma de poder ejecutar esta consulta, ¿vale? De manipularla, que de hecho voy a copiarme todo esto y entonces, además de comentar la consulta de esta manera, que lo que haría directamente sería eliminar la parte de password, lo que vamos a hacer aquí es hacer un condicional, que sería OR1 igual a 1, ¿vale? Y en este caso podemos entrar tanto como administrador, ¿vale? De hecho vamos a copiar todo esto. Me lo llevo aquí, vamos a salirnos fuera. Vamos a irnos otra vez a my account. Voy a pegar todo esto aquí. Vale, no me lo pega, así que voy a hacer aquí comilla OR1 igual a 1. Esto todo lo comento. Entonces aquí voy a poder entrar porque está verificando si el usuario administrador existe o si 1 es igual a 1. Como 1 es igual a 1, por lo tanto podré entrar sin ningún tipo de problema. Además estamos comentando todo el resto de la consulta, por lo tanto estamos anulando la petición de contraseña. Si le doy a login, además si no tuviésemos el usuario de administrador, si simplemente nos pidiese entrar dentro de la aplicación, podríamos hacer lo siguiente, podríamos hacer Rinku, voy a hacer un poquito más grande, Rinku, comilla, OR1 igual a 1, ¿vale? Pongo cualquier cosa, cualquier contraseña y entonces lo que va a hacer aquí la aplicación es, va a comprobar si Rinku existe dentro de la base de datos. Realmente Rinku no existe dentro de la base de datos, pero como hemos puesto una condición, es decir, si existe Rinku o 1 es igual a 1, como 1 es igual a 1, vamos a poder entrar dentro de la aplicación. Entramos directamente como el usuario administrador. Así que ya hemos completado este laboratorio y vamos a por el siguiente. Bien, ya estamos en el tercer laboratorio, vamos a hacer clic aquí. Vamos a copiarnos todo esto y nos lo llevamos a nuestro documento de texto. ¿Vale? Vamos a pegarlo por aquí y vamos a leer un poco la descripción para entender el objetivo y poder construir la consulta original para así poder manipularla para conseguir el resultado que queremos, ¿vale? Aquí el objetivo. El objetivo es conseguir el tipo y la versión de la base de datos Oracle, ¿vale? Aquí tenemos ya una pista que tenemos la base de datos, es una base de datos Oracle, ¿vale? Pues tenemos MySQL, tenemos PostgreSQL, tenemos Oracle también y por lo tanto la sintaxis puede ser que cambie. Así que el objetivo es conseguir la versión y el tipo de la base de datos. Así que nos vamos a ir aquí. Objetivo, conseguir la versión de la base de datos de Oracle. Perfecto. Además, aquí tenemos una pequeña pista que tenemos acceso a lo que sería el cheat sheet de... Vale, tengo que abrirlo en una nueva pestaña.
¿vale? El cheat sheet de SQL Injection. Esto nos va a venir muy bien para hacer CTF, para hacer, por ejemplo, la certificación del EWPT, ¿vale? Aquí tenemos pues diferentes funciones o diferentes sintaxis en base al tipo de base de datos que tengamos. Tenemos Oracle, Microsoft, PostgreSQL, tenemos para hacer concatenar diferentes datos, para hacer comentarios, pues por ejemplo vemos que en Oracle el comentario sería igual que en MySQL, que sería el doble guión, ¿vale? Pero por ejemplo en Microsoft pues tenemos este tipo de comentario, o por ejemplo también en MySQL tenemos la almohadilla, que podemos utilizarla aquí, ¿vale? El hashtag. Vale, aquí tenemos diferentes formas de ver, pues, datos. Por ejemplo, aquí, de hecho, de Oracle nos aparece que podemos ver la versión de Oracle haciendo un select banner from version. Todo esto lo veremos ahora, recreando la consulta y manipulándola. Así que vamos a entrar ahora aquí al laboratorio. Esto lo tenemos por aquí. Y para empezar, pues tenemos una tienda con diferentes categorías y aquí vemos texto, ¿vale? El texto que vemos nosotros por pantalla es muy representativo para nosotros. ¿Por qué? Porque vemos como dos categorías de texto. Vemos un pequeño título y vemos el texto, el cuerpo del mensaje de la categoría, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le doy a clic a Pets, ¿vale? Aquí tenemos el mismo filtro que antes, tenemos categoría igual a algo, ¿vale? En este caso, animales, ¿vale? O mascotas. Y aquí tenemos un título y tenemos un texto. Esto ya nos dice a nosotros que quizás haya, por lo menos mostrándose por pantalla, dos columnas que tienen dos tipos de datos. Tiene un dato que sería un título, por ejemplo. Bueno, un dato sería texto, pero este texto se representa para los títulos y este texto se representa para el cuerpo del mensaje. Así que mínimo tenemos dos columnas que se están mostrando por pantalla. Así que para comprobar dónde tenemos que inyectar nosotros la consulta, pues primero lo que tenemos que hacer es, como siempre, donde veamos que algo se modifica, es poner una comilla para ver cómo funciona el servidor y cómo se tramita la petición. Si le doy a Enter, ¿qué es lo que pasa? Pues que se ejecuta un error, ¿vale? Así que vamos a intentar recrear ahora la consulta para ver cómo podemos modificarla, ¿no? Así que vamos a irnos aquí y la consulta es prácticamente igual a las que hemos visto antes, ¿vale? A ver si me deja. Ahora sería un select all from, en este caso sería como unos artículos, porque no son productos, son como artículos, ¿vale? Vamos a poner articles, ¿vale? Donde la categoría, donde category es igual a pets, ¿vale? Y todo esto lo vamos a poner entre comilla simple. Nosotros lo que hemos hecho es meterle aquí una comilla para romper la consulta y crear ese error. En este caso nos están pidiendo sacar el tipo de base de datos, ¿vale? Y la versión de Oracle, es decir, la versión de la base de datos, que seguramente estén en otra tabla, es decir, que no estén, por ejemplo, en la tabla, que no estén ni en la tabla de artículos ni en la columna de categorías, ¿vale? Esté en otra tabla. Entonces, en este caso vamos a utilizar Union. ¿Por qué tenemos que utilizar Union, ¿vale? Las SQL Injections basadas en Union se utilizan cuando quieres combinar resultados de dos o más consultas selects distintas en una sola salida, ¿vale? El objetivo es obtener información adicional de la base de datos que no nos muestra la consulta original. Esta consulta original nos está devolviendo los datos de las categorías de los artículos, ¿vale? Nosotros queremos información de otra tabla, la tabla que contiene la información de la versión de la base de datos. Entonces utilizamos Union para añadir resultados distintos a la consulta inicial. Para manipular la consulta con Union, primero tenemos que saber cuántas columnas hay en la tabla. Para saber cuántas columnas existen en la tabla podemos hacerlo con dos métodos, ¿vale? Estos dos métodos los enseño en el vídeo de qué es una SQL Injection, que te lo dejo aquí por si estás interesado. El primer método sería con order by, que básicamente lo que hace es ordenar las columnas. Lo que vamos a indicarle es con order by, esto todo mayúscula, ¿vale? Luego lo vamos a ver en el login. Es order, sería order by 1, que me los ordena en la primera columna. Podemos indicarle order by 2, que me ordena las dos columnas que existen dentro de la tabla, order by 3, hasta que excedamos el número de columnas. Cuando excedamos el número de columnas va a ocurrir un error, por lo tanto, si por ejemplo hacemos un order by 3 y nos da un error, sabemos que existen dos columnas o menos de 3 columnas. Así que vamos a irnos ahora al laboratorio y vamos a ver cuántas columnas existen en la tabla. Entonces vamos a hacer un comilla, order by 5, por ejemplo, vamos a indicarle que quizás tengan 5 columnas en la tabla, ¿vale? Le vamos a dar a Enter y nos da un error. Eso quiere decir que no existen 5 columnas. Vamos a darle, por ejemplo, 3. Nos dice que tampoco existen 3 columnas, ¿vale? Vamos a darle, por ejemplo, 2 columnas, ¿vale? Vemos que con 2 columnas
sí nos muestra el contenido, por lo tanto sabemos que hay dos columnas en la tabla. También podemos comprobar las columnas existentes en una tabla con union select, ¿vale? Vamos a enviar cadenas de texto por cada columna existente y esto mostrará un error indicando que la tabla tiene X columnas cuando excedamos el número de columnas existentes, ¿vale? Esto lo podemos hacer así y en este caso podemos hacer pets, ¿vale? Como aparece aquí por pantalla, pets union select y aquí le indicamos básicamente texto. ABC, por ejemplo, coma, comilla simple, def, aquí puede ser ABC, DF, G, HI, todo el abecedario, o podemos también poner null, ¿vale? Podemos hacer un número null que este básicamente simboliza cualquier campo que esté dentro de la columna, ¿vale? Ya sea un número, ya sea un texto, ya sea un decimal, etc. Entonces, ahora, en este caso, en el caso concreto de Oracle, ¿vale? Lo que necesitamos es indicarle una tabla. Y en este caso, Oracle tiene una particularidad, es que tenemos que indicarle mínimo una tabla, ¿vale? Para enviar la consulta. Y en este caso, Oracle tiene una tabla que se llama dual, que en este caso nos sirve para hacer este tipo de comprobaciones. Así que le vamos a dar a Enter, ¿vale? Aquí nos da un error porque nos falta el guión de aquí. Entonces le damos a Enter y efectivamente nos aparece que tenemos dos columnas. Si por ejemplo, después del null ponemos un DEF, nos aparece un error. Si por ejemplo quitamos el null y dejamos el ABC DEF, nos aparece las columnas. Es decir, que ya hemos verificado con los dos métodos que tenemos disponibles cuántas columnas existen dentro de la tabla. Una vez conocemos todas las columnas, ya podemos inyectar nuestra query maliciosa, ¿vale? Para extraer la información que queremos, que en este caso es la versión de la base de datos. En este caso vamos a hacer uso de una columna que hay dentro de Oracle. Esto lo podemos ver directamente en el cheat sheet de Portswigger, ¿vale? Aquí nos aparece que en la base de datos Oracle podemos mostrar la versión haciendo uso de select banner from version, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, no sé en qué columna puedo encontrar la versión de la base de datos de Oracle, podemos irnos a Google y buscar in which column can I find the version of an Oracle database, ¿vale? En este caso vamos a utilizar Google, ¿vale? Vamos a darle a Enter, acepto todo, y en este caso en el primer resultado ya nos dice, podemos encontrar la versión de la base de datos utilizando version view, ¿vale? La vista de versión, y podemos utilizarlo con esta secuencia que sería select banner from version. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a irnos aquí, y para inyectar, en este caso haciendo uso de union, como tenemos dos campos, no podemos hacer directamente select banner from version, ¿vale? Como vemos aquí, from version. Vamos a copiar esto porque directamente es más fácil. Union select banner from version y lo comentamos. No podemos hacer esto, ¿por qué? Porque en este caso tenemos dos columnas y lo que tenemos que hacer es enviar un tipo de dato válido a la otra columna que tenemos disponible en la tabla. Por lo tanto, union select banner sería uno de los campos, ¿vale? Y otro de los campos podemos hacer, pues, null, por ejemplo, sería uno de los campos que podríamos enviar. Madre mía, null, le da Enter. Y ahora, en este caso, hemos podido ver la versión de la base de datos, ¿vale? Si vemos aquí, es la versión Core 11.2.0.2.0 en producción. ¿Por qué? Pues porque hemos seleccionado la versión de la columna banner y además le hemos indicado un tipo de dato nulo. Aquí podemos, por ejemplo, indicarle un ABC. Simplemente tiene que ser un tipo de dato en formato de texto, ¿vale? Porque como hay dos columnas, tenemos que rellenar esa información con dos datos de las columnas. Por lo tanto, de esta manera podemos conseguir la versión de la base de datos y hemos terminado este laboratorio. Vale, chicos, ya estamos aquí en el cuarto laboratorio, vamos a acceder a él, ¿vale? Y vamos a ver qué nos pide. En este caso tenemos que conocer el tipo de base de datos y la versión de MySQL y Microsoft, ¿vale? Es decir, es parecida a la anterior de Oracle, pero en este caso de MySQL y Microsoft, que son otros dos tipos de bases de datos. Por lo tanto, vamos a irnos aquí, vamos a pegar el título y el objetivo, pues es conocer la versión de la base de datos de MySQL y Microsoft. ¿Vale? Vamos a ir directamente al laboratorio y parece
que básicamente es la misma tienda, ¿vale? Tenemos diferentes categorías. Estas categorías las podemos nosotros modificar directamente desde aquí y lo que necesitamos mostrar por pantalla sería este dato de aquí. Vale, en este caso vamos a utilizar también Union porque estamos en el mismo caso que antes, necesitamos saber información de otra tabla que no es propia de la consulta inicial que se hace. En este caso la consulta inicial simplemente lo hace a través de accesorios, ¿vale? Como por ejemplo mascotas y la versión de la base de datos no está en esta tabla ni está en estas columnas. Necesitamos utilizar Union para añadir resultados distintos a la consulta inicial, ¿vale? Así que vamos a irnos aquí directamente y vamos a escribir la consulta original, que más o menos sería pues algo así. Select all from articles, donde la categoría es igual a pets, por ejemplo. Todo lo demás es donde empieza nuestra query maliciosa. Entonces, como se trata de SQL Injection basadas en Union, necesitamos saber cuántas columnas hay en la tabla. Aquí hemos visto que podemos hacerlo con un método de order by o también podemos hacerlo con Union Select y aquí le indicamos un tipo de texto, en este caso un dato null, ¿vale? Porque funciona tanto para datos número como datos string, ¿vale? Como cadenas de texto, pero podría ser, por ejemplo, básicamente, podría ser aquí ABC también, y en este caso, al no tratarse de una base de datos Oracle, no haría falta el indicarle el from dual, ¿vale? Simplemente con esto sería más que suficiente. Bueno, habría que comentar, como siempre, la query, ¿vale? Entonces nos vamos a volver aquí, vamos a escribir directamente aquí arriba, order by 3, ¿vale? Vamos a darle a enter, nos sale un error, pero vamos a indicarle order by 2. Vale, ¿por qué nos aparece un error? Porque yo aquí en este caso estoy comentando la consulta, ¿vale? Y yo no sé si para Microsoft y para MySQL esta consulta vale comentarla con el --. Por lo tanto, me voy a ir al cheat sheet y voy a ver comentarios. Vale, no es un Oracle, no es un PostgreSQL, estamos frente a un Microsoft o ante un MySQL. Y tenemos la forma para hacer tres tipos de comentarios. O el barra lateral y el asterisco o el hashtag. Por lo tanto, vamos a probar si yo pongo, por ejemplo, aquí hashtag. Vale, con hashtag no funciona. Vamos a probar, por ejemplo, order by 3. Order by 1. Y tampoco funciona. Entonces vamos a probarlo con el segundo método, que sería este, Union Select, y le indicamos diferentes cadenas de texto. Así que vamos a quitar todo esto de aquí. Vamos a indicarle Union Select. Cadena de texto, por ejemplo, ABC, coma, pues otro ABC. Aquí vamos a indicarlo con el comentario para empezar a ver si es efectivamente lo que falla el comentario. Aquí nos sigue dando error, así que vamos a probar con el hashtag y también nos aparece un error. Vale, ¿aquí qué es lo que puede estar fallando? Pues como no sabemos lo que puede estar fallando, si básicamente es el order by, si es como nosotros estamos haciendo la consulta, yo lo que recomiendo en estos casos es activar Burp Suite, ¿vale? Vamos a recargar, avanzado, a aceptar, me voy a la tercera pestaña, me voy al proxy, del repeater lo puedo cerrar, y aquí en el proxy voy a darle a permitir, y aquí voy a darle a control R, y me lo envío al repeater. Vale. Aquí voy a escribir de nuevo la consulta, ¿vale? Union Select ABC también, y aquí voy a ponerle el hashtag, ¿vale? Le voy a dar bueno, esto primero voy a copiarlo por si acaso se me borra como antes. Le voy a dar a send y aquí me aparece, ¿vale? El error 500, ¿vale? Pero voy a volver a pegarlo y todo esto vamos a URL encodearlo porque sabemos que cuando tramitamos una petición por web, en caso de que no se haga automáticamente, hay algunos caracteres que no se hacen de manera automática. Por lo tanto, nosotros tenemos que URL encodearlos. Entonces vamos a seleccionar todo esto, vamos a darle a control U, ¿vale? Aquí nos da el error 500, pero si le doy ahora send, ¿qué es lo que ocurre? Que nos aparece un código de estado 200 y entonces ya debería de funcionar. Si por ejemplo le doy aquí a render, ¿funcionará? No, a veces el render no funciona.
¿Vale? Efectivamente, ahora sí funciona. Ahora sí vemos por pantalla que gracias a utilizar el porcentaje 23, que en este caso sería el hashtag, sí podemos ver por pantalla los datos. De la misma manera, vamos a probar con el order by, ¿vale? Order by 3, por ejemplo. Bueno, aquí sería el hashtag y todo esto tendría que URL encodearlo. ¿Vale? Le doy a send. Aquí en principio da un error, pero si yo en vez de 3 pongo un 2, bueno, sería aquí, order by 2, sería el número de columnas que existen, y aquí un 23, que el porcentaje 23 sería el hashtag, le doy a send, y aquí vemos un código de estado 200 y vemos por pantalla el resultado. Por lo tanto, eso quiere decir que lo que nos fallaba es que la petición no se enviaba con el URL encodeado, por lo tanto no se podía tramitar correctamente. Así que ahora que sabemos que hay dos columnas y que el tipo de dato es texto, ¿vale? Tenemos que inyectar la query maliciosa para controlar y para saber la versión de la base de datos. Si por ejemplo nos vamos a la primera pestaña y nos vamos a aquí, ¿vale? ¿Cómo puedo saber yo la versión de MySQL? Hemos visto que utilizando el comentario de MySQL, el hashtag nos aparecía, por lo tanto vamos a mostrar la versión haciendo un select @version, ¿vale? Pero en este caso tenemos que hacerlo con una pequeña modificación que como tenemos dos tipos de datos, dos columnas, tenemos que inyectar en una columna el dato que nosotros queremos obtener y en la otra columna tenemos que inyectar un tipo de dato tipo texto, que es lo que nos muestra aquí, ¿vale? Sería un tipo de dato texto o sería un tipo de dato null, ¿vale? Con null también valdría. Entonces aquí hago un union select null y aquí le indicamos la versión. La versión la indicamos con este de aquí. Y aquí, bueno, aquí hay un doble HTTP, ¿vale? Aquí le indicamos la versión y en principio poniéndole el hashtag, si le damos a enter, bueno, todo esto tenemos que URL encodearlo. Si le damos a enter, en principio no nos la está resolviendo, así que lo que voy a hacer es copiar todo esto. Me voy a ir directamente aquí. Voy a quitar el Burp Suite, ¿vale? Así lo veo por pantalla. Y aquí voy a inyectar la query maliciosa. Le doy a enter y si bajamos hacia abajo podemos ver la versión del MySQL y vemos que es un 8.0.36 Ubuntu 0.20, ¿vale? De la misma forma podríamos copiar todo esto de aquí, ¿vale? Y cambiar el orden, o sea, no necesariamente tiene que ser en este orden, podríamos hacer primero la información que queremos nosotros, que sería la versión, y aquí le indicamos el null. Le doy a enter y si bajo hacia abajo me aparecería por aquí también la versión del MySQL y habríamos terminado este laboratorio. Así que vamos a pasar al siguiente. Bien, ya estamos en el quinto laboratorio, vamos a hacer clic para entrar en él, ¿vale? Y vamos a ver qué objetivos necesitamos. Por un lado, lo que necesitamos conocer sería qué tabla contiene, tabla contiene los nombres de usuario y la contraseña, ¿vale? Y nombre de usuario y contraseña. También necesitamos conocer las tablas importantes, ¿vale? Que es donde están almacenados los nombres de usuario. También necesitamos conocer los datos que existen dentro de la tabla de usuarios y de contraseña, por lo tanto son el resultado de las tablas. Y con toda esta información podremos hacer un login como el usuario administrador, ¿vale? Que si no me equivoco es el que nos piden por aquí, ¿no? Efectivamente es el que nos piden, es el usuario administrador. Así que como siempre, lo primero que vamos a hacer es entender cómo funciona la consulta. Vamos a irnos a la primera pestaña, vamos a irnos aquí y básicamente tendremos el mismo panel, tenemos unos artículos con diferentes categorías. Estas categorías se dividen como en un título y en un pequeño texto, ¿vale? Así que podemos entender que hay dos columnas, ¿vale? Dentro de esta misma tabla y en este caso vamos a utilizar union también porque lo que queremos es conocer los datos de otra tabla, en este caso la que almacena pues los usuarios y las contraseñas, ¿vale? Vamos a utilizar union para modificar lo que es la consulta inicial, que no nos interesa, ¿vale? Porque en este caso pues muestran artículos en base a unas categorías, ¿vale? En este caso estas tablas no almacenan los usuarios y las contraseñas y lo que nosotros queremos es conseguir los datos de las tablas
que a nosotros nos interese, que en este caso sería la tabla donde se encuentran los usuarios y las contraseñas. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber cuando estamos con Union? Pues conocer el número de columnas que hay en cada tabla. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, como vemos aquí, con order by 1, order by 2, order by 3 o enviándole con union select cadenas de texto hasta exceder el número de columnas que hay en cada tabla, y cuando nos dé un error entendemos que hay ese mismo número de tablas o menor, normalmente suele ser menor, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es directamente vamos a abrir Burp Suite, que lo tenemos por aquí, vamos a recargar la página, avanzado, acepto el riesgo, me voy a la tercera pestaña, el repeater lo mando a freír espárragos, el repeater lo cierro, me voy al proxy, permito la comunicación, permito, me voy aquí otra vez, ok, y aquí, como siempre, vamos a empezar con una comilla para ver cómo responde el servidor. Le voy a dar a Enter, ¿vale? Esto se tramita a través de Burp Suite, me voy al Burp Suite, esto lo envío al repeater para ver, por un lado, la petición y por otro lado, la respuesta, ¿vale? En este caso esta no es, esta no la quiero. Esta la permito y es la siguiente, efectivamente, es esta, porque tiene el porcentaje 27. Así que esto lo envío al repeater, ahora sí, esto lo puedo cerrar, lo cierro, y entonces estamos aquí en el repeater. Si yo le doy a send, lo que vemos aquí es un error 500, ¿vale? Un error del servidor, ¿vale? El porcentaje 27, como hemos visto, sería una comilla, ¿vale? Sería esto, pero URL encodeado, ¿vale? Y vamos a utilizar order by, así que vamos a hacer un order by 3, por ejemplo. En este caso siempre suelo comenzar con el guión para comentar la consulta, porque más o menos suele ser casi todos la base de datos utilizan el guión, ¿vale? Para comentar. Oracle lo utiliza, Microsoft lo utiliza, Postgres lo utiliza y MySQL lo utiliza, aunque hay diferentes variaciones, pero en todos existen el guión, por lo tanto siempre empiezo con el guión, ¿vale? Así que entonces le voy a dar a Enter y me va a aparecer un error 500, ¿vale? Si le doy a Render, vemos aquí por pantalla cómo se mostraría y nos aparecería el error 500, ¿vale? Así que aquí lo que voy a hacer ahora es hacer un order by 2, ¿vale? A ver si hay dos columnas, le voy a dar aquí a enviar y nos sigue mostrando un error, ¿vale? Esto me voy a copiar yo porque no me gusta nada. Order by 2. Esto me lo copio. Aquí tiene que haber un espacio, ¿vale? Order by 2. Vale, como en este caso me está dando error, vamos a ir directamente a probar el segundo método, que sería el union select enviando las cadenas de texto, ¿vale? Así que hacemos union select y aquí indicamos, por ejemplo, A y aquí una B y todo el resto lo comentamos, ¿vale? Le voy a dar a send. Me sigue dando error y esto posiblemente sea porque no está URL encodeado, ¿verdad? A ver, union select A B, comentamos todo esto, lo cogemos, lo URL encodeamos, me lo copio, le voy a dar a send y efectivamente ahora tenemos un código de estado 200. Si le damos a render, nos muestra el dato A y el dato B. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, le pongo aquí otra coma y le pongo una C, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que nos da un error, por lo tanto tenemos dos columnas. Del mismo modo, quiero probar de nuevo el order by 2, ¿vale? Y todo esto lo URL encodeamos, porque claro, estoy acostumbrado a hacerlo desde el visual de la página web, que automáticamente te hace el URL encodeado y no me acostumbro a hacerlo, así que a ver si así funciona. Le voy a dar a render. No funciona directamente, da un error. Order by 2. Así que solo funciona el segundo método, que sería el union select enviando las cadenas de texto, ¿vale? Una vez que conocemos cuántas columnas hay, necesitamos conocer la versión de la base de datos, ¿vale? Para saber qué versión, a qué base de datos nos estamos enfrentando, ¿vale? Esto lo vamos a hacer, lo vamos a ver haciendo el siguiente comando. Pues con union select vamos a conseguir también este dato y lo vamos a hacer con union select y en este caso pues sería ir probando uno por uno. ¿Dónde están las versiones? Vale, aquí abajo. Tenemos posibilidad de Oracle. En principio Oracle no va a ser porque aquí nos dice que en una base de datos que no es Oracle, así que Oracle lo descartamos. Puede ser Microsoft, Postgres SQL o MySQL. Por lo tanto, vamos a probar aquí con Microsoft a ver si por casualidad es, ¿vale? Así que lo copio aquí, lo pego, perdón.
Y entonces aquí lo que estamos haciendo es hacer una unión de la versión y aquí tenemos que indicarle pues un null porque tenemos dos columnas y una de las columnas tiene que tener un tipo de dato aceptado por la columna que ya existe. Entonces, por el tipo de dato que ya existe dentro de la columna. Por lo tanto, esto lo comentamos, esto lo URL encodeo, le doy a enviar y me da error 500, ¿vale? Por lo tanto, posiblemente no sea una base de datos de Microsoft, así que vamos a volver a probar. Esto lo pego, vale, no se ha copiado directamente la query. Union select, pegamos la versión que sería versión entre paréntesis, coma, null. Aquí ponemos el guión y entonces todo esto lo URL encodeamos, ¿vale? Lo copiamos por si acaso, le damos a enviar y tenemos un estado 200. Si lo renderizamos, ¿vale? Vemos aquí la versión, si vamos más abajo, vemos que nos enfrentamos a un Postgres SQL 12.18. Así que ya sabemos que la base de datos es Postgres SQL. Ahora que ya sabemos la versión y sabemos cuántas columnas hay, necesitamos saber cuáles son las tablas que existen dentro de esta base de datos. Entonces, para conocer la tabla que almacena el usuario y la contraseña, por defecto hemos comentado antes que normalmente suele almacenarse por defecto en la tabla users, ¿vale? Pero vamos a suponer que no lo conocemos y que necesitamos sacar las tablas que hay dentro de la base de datos. Para esto vamos a utilizar el information schema, que ahora lo explico, pero la secuencia o la query se vería algo así, ¿vale? Sería un union select, ¿vale? Siempre seguimos con union y quiero saber el nombre de la tabla, ¿ok? Aquí le indico un null porque recordamos que tenemos dos columnas dentro de la tabla, por lo tanto tenemos que indicarle los dos datos. From information schema.tables. Aquí vemos un nuevo término que sería el information schema. Esto es la base de datos donde se guardan la información sobre todas las demás bases de datos que existen, ¿vale? Por ejemplo, pues nombre de una base de datos o de una tabla, qué tipo de tabla hay, este tipo de datos, ¿no? Y entonces se trata de una base de datos virtual integrada con el único propósito de proporcionar información sobre cómo está creada la base de datos o cuál es el esquema del sistema de la base de datos, ¿vale? Teniendo acceso a lo que es el information schema y a todas sus vistas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos schema para saber las bases de datos que existen, tenemos, vale, voy a hacer esto abajo, tenemos information schema schemata, ¿vale? Esto indica las bases de datos existentes. Bases de datos existentes. Vamos a subir esto un poquito. Luego tenemos el information schema.tables, que sería para las tablas existentes. Tablas existentes. Y luego tenemos el information schema.columns, que si lo adivináis, pues sería para las columnas, ¿vale? Sería columnas existentes. Entonces, si empezamos desde conocer la base de datos y seguimos hacia abajo, hacia conocer las tablas existentes y luego las columnas, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a irnos directamente al Burp Suite y entonces vamos a borrar esta primera secuencia y vamos a hacer un union select schema name, ¿vale? Esto es la sintaxis normal, from information schema punto schemata. Todo esto lo comento y todo esto de aquí lo URL encodeo. Voy a darle aquí a raw, voy a darle a send. Vale, chicos, lo que falla aquí es que no he puesto el null, entonces aquí sería un null, ¿vale? Porque tenemos dos columnas, entonces ahora sí. Union select schema name, quiero que me saques el esquema, ¿vale? De la base de datos, from information schema, ¿vale? Que esta sería la base de datos donde se encuentra todo el esquema, punto schemata, que esto se indica es la vista para conocer las bases de datos existentes. Si le doy ahora send, en principio, efectivamente tenemos un código de estado 200, si le damos a render, vemos aquí toda la consulta y además abajo nos aparece que la base de datos existente es
pg catalog, ¿vale? Entonces tenemos una única base de datos que sería pg catalog. Ahora, lo que yo quiero saber son las tablas que existen dentro de esta base de datos. Por lo tanto, vamos a borrar todo esto de aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un union select table name, ¿vale? Que sería la vista para las tablas. Aquí le indicamos el dato null from information schema. En este caso, ¿qué queremos saber? Aquí una coma, se me ha colado. ¿Qué queremos saber? Las tablas, por lo tanto pondremos punto tables, ¿vale? Donde table schema, el esquema de la tabla. ¿De dónde viene este esquema? Pues este esquema viene de pg catalog, ¿no? Catalog. Todo esto lo URL encodeamos y en principio si le damos a... voy a darle aquí a raw y si le damos a enter nos aparece un error 500. ¿Por qué? Vale, chicos, da el error porque obviamente pues nos falta el comentario, así que ahora con el comentario puesto y le damos a send tenemos un código de estado 200 y si le damos a render tenemos todas estas tablas, ¿vale? Pero en principio aquí no veo yo una tabla de usuarios. Users mappings, ¿no? Vale, vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Vale, mira, vamos a copiarnos todo esto, ¿vale? Vamos a hacerlo directamente por la web. Voy a irme aquí, desactivo el Burp Suite, quito toda esta petición de aquí, la pego y entonces lo que vamos a hacer es union select, todo esto lo voy a quitar, voy a poner, vamos a hacer la primera consulta que sería schema, todo minúscula, schema name from information schema.schemata y pongo aquí los guiones, le doy a enter y nos falta aquí el null from, perfecto. Entonces vamos a verlo desde aquí porque a veces nos muestra más información y efectivamente tenemos aquí la base de datos de pg catalog y tenemos también la base de datos public. Y luego tenemos también la base de datos Information Schema, que es donde extraemos toda esta información. Entonces la que nos interesa es la de public, ¿vale? Porque seguramente sea la que se está utilizando para almacenar los usuarios. Por lo tanto, vamos a volver a activar el Burp Suite, ¿vale? Vamos a volvernos aquí al Burp Suite y entonces, ahora en vez de pg catalog, ¿vale? Vamos a quitar el pg catalog y vamos a poner public. De esta manera, si le doy a send, me la resuelve bien, pero no me muestra los datos de las tablas. Por lo tanto, voy a darme aquí a raw, voy a hacer un control F y voy a buscar aquí abajo un user. Vale, esto me gusta más. Tenemos una tabla de usuarios users/uzuag, ¿vale? Así que esto me lo voy a copiar, me voy a ir aquí y justo arriba en consulta manipulada vamos a poner tabla users, ¿vale? Y entonces tengo que tener una tabla de password. Voy a volver aquí, control F y voy a poner aquí passwords. Password. Vale, parece que no hay ninguna tabla de passwords, ¿vale? Pero entonces entiendo que dentro de la tabla de users/, ¿cómo era? Uzuag, dentro tendremos... Vale, entonces esto sería tabla, usuario y contraseña. Y justo debajo, dentro de la tabla, mejor dicho, tendríamos columnas de usuario y contraseña. Vale. Entonces, ahora que sabemos que tenemos la tabla donde están almacenados seguramente los usuarios y la contraseña, ¿cómo tenemos que hacer esa consulta? Pues nos vamos a ir aquí a Burp Suite. Bueno, de hecho podemos hacerla realmente aquí abajo, ¿vale? Y así lo vemos y lo copiamos directamente todo y es más sencillo de ver. Ya tenemos la base de datos, tenemos la tabla y queremos saber las columnas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues hacer un union select column name. Aquí le indicamos el null. ¿De dónde quiero con un punto no? Sería con una coma directamente. ¿De dónde quiero sacar esta información? Pues esta información la quiero sacar del information schema, information /,
esquema punto tables, columns where table name punto name barra baja name where table name es igual a user usuag. Entonces todo esto me lo copio y lo ponemos aquí. Perfecto. Entonces vamos a revisar, hacemos un UnioSelect, queremos saber las columnas que existen dentro de las columnas de la tabla users barra baja usuag, ¿vale? Y en este caso, y por último le indicamos el comentario, ¿vale? Todo esto nos lo vamos a copiar, nos vamos aquí al Burp Suite, lo pegamos, ¿vale? Y todo esto lo URL encodeamos. Ahora le damos a Send, tenemos un estado 200, y si vamos hacia abajo a ver en render si aparece algo. No, en render no aparece bien, pero por lo menos me lo muestra por pantalla. Y si le doy a Row y aquí en el buscador pongo Users, ¿vale? Esa es la consulta que nosotros hacemos. No encuentra nada más. Vale, tenemos aquí, no sé por qué no me lo encuentra. Solo encuentra ese Users. Qué raro. Vale, tenemos aquí un username barra baja GTI COC, que sería la columna de users, ¿vale? Y entonces, teniendo este usuario, teniendo las columnas del usuario y de la contraseña, solo nos queda hacer una única consulta, que sería la consulta que finalmente nos daría el usuario y la contraseña que queremos, que sería el usuario de administrador, ¿vale? Así que aquí vamos a hacer en Accessories Union Select, en este caso le indicamos el username, coma, la columna de password, le quitamos S mayor que, from, la tabla de users, ¿vale? La tabla que hemos modificado, que sería esta de aquí, users usuag, from user usuag, ¿vale? Comentamos el resto de la consulta, todo esto lo URL encodeamos, le damos a Enter, tenemos un estado 200 y si bajamos hacia abajo tenemos un usuario Carlos, tenemos una contraseña de Carlos y también tendríamos que tener el usuario administrador con su contraseña. Por lo tanto, esto me lo voy a copiar, me voy a ir a la primera pestaña, quito el Burp Suite, ¿vale? Lo desactivo y entonces si yo me voy aquí a My Account, pongo el usuario administrador, me voy otra vez a Burp Suite, copio la contraseña, me voy otra vez, me voy al panel de login y lo pego, le doy a login, hemos iniciado como administrador y ya estamos dentro. De esta manera hemos podido obtener el usuario y contraseña de las tablas que en principio no conocíamos, utilizando el esquema de tablas de Information Schema, tanto el esquema tab para conocer la base de datos como el esquema.tables para las tablas y el esquema.columns para las columnas. Hemos conocido todos estos datos y hemos conseguido sacar de las dos columnas de usuarios y contraseñas el usuario administrador con su contraseña y hemos podido acceder como el usuario administrador. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, deja un like, deja un comentario con todas tus dudas y suscríbete si quieres potenciar tu carrera en ciberseguridad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Paz, bits y código. ¡Chao!